Y bueno, yo creo que ya tenemos un buen público, ¿verdad? Para comenzar los trabajos de hoy. Quiero sobre todo darle las gracias a las compañeras actrices Kiromi Arroyo, Yainis Pacheco y Norma Jean, que van a estar ayudándonos con la entrada de las personas y la seguridad que ustedes merecen. Sabemos de los ataques de, le llaman Zoom bombing. Así que si ocurre, mi nombre es Anamin Santiago, si ocurre un Zoom bombing, lo que va a proceder es que yo apago todos los micrófonos y vamos eliminando a todas las personas que tengan los micrófonos encendidos, intentando sabotear, ¿verdad?, las actividades que no solamente aquí en Puerto Rico, en el mundo entero estamos haciendo las personas de teatro, porque una de las áreas más afectadas fue el teatro, porque nosotros tenemos un elemento de la presencialidad eh, que es medular para nuestra disciplina. Y ahora estamos celebrando la presencialidad sin proximidad, pero esta servidora se coloca en esa posición de que sí estamos haciendo trabajos teatrales presenciales. Voy a detener mis palabras para invitar al director del Departamento de Humanidades Recinto de Humacao, compañero historiador, compañero de lucha, Saludos, saludos. Luis Pío Sánchez Longo. Muy buenos días a todos, a todas. Gracias por estar aquí presente esta mañana. Este congreso espectacular que comenzó ayer con una charla excelentísima por parte de la doctora Bianca Medina. Así que espero que esta próxima charla que estamos a punto de escuchar también sea de traslado de todos nosotros, de todos ustedes, y estar pendiente durante toda la semana, durante el congreso, porque después tenemos, ¿verdad?, esa joya final, una obra teatral excelentísima que han trabajado los compañeros estudiantes, que a ellos se les debe todo. Y por eso estamos todos aquí. Así que muchas gracias, muchas felicidades a todas y espero que disfruten grandemente. Yo me voy a tener que retirar un momentito porque tengo una reunión, pero volveré tan pronto termine. Así que muchas gracias a todos y a todas y espero que disfruten. Gracias al compañero historiador. Él va a tratar de regresar. Ayer hizo una aportación muy interesante, cómo a nivel legal se prohíbe la prostitución justo después que Luisa Capetillo trajo su texto, Cómo se prostituyen las pobres, ¿no? Y hay una defensa de mejor prostituirse o convertirse en trabajadora del sexo que irse a ser una mujer explotada en un matrimonio o una mujer explotada en los talleres de trabajo. Así que eso está puesto sobre la mesa, también está puesta sobre la mesa como apertura para hoy una pregunta que esta servidora hizo ayer. A raíz del estudio de los textos del teatro anarquista argentino y los textos que tenemos hasta este momento del teatro anarquista de Puerto Rico, que produce unas estructuras tan equilibradas en el teatro de Manuel Alonso Pizarro y de Luisa Capetillo. Esto de ninguna manera quiere decir que los otros textos que no tienen ese tipo de equilibrio estructural que carecen de valor artístico. Quizás carecíamos de herramientas para analizar ese teatro. Ahí sí yo estaría de acuerdo y por eso nos ha motivado a retomar estas investigaciones del teatro obrero, ahora latinoamericano, con énfasis en Puerto Rico, porque es todo un contexto, todo un entramado cultural, social, político, organizador de trabajadores, que es el que produce todas estas veladas artísticas y culturales entre las cuales se practicaba el teatro. Sirva esto de coyuntura para presentar a nuestro ponente de hoy, que es el doctor José Luis Ramos Escobar, como muchos de ustedes saben, y si no lo saben, se lo comentamos, es uno de nuestros primeros dramaturgos y ha recibido un sinfín de reconocimientos con sus textos. Algunos de estos textos son indocumentados. Quiero hacer una presentación muy cercana, así que yo vi ese montaje, ese texto, como nos sitúa en la realidad puertorriqueña siempre en su dramaturgia, en todos sus procesos. La dramaturgia de José Luis Ramos Escobar nos sitúa. También Valor y Sacrificio, donde tuve la oportunidad de ser dirigida por él. El olor del popcorn, que varias primeras actrices nuestras lo protagonizaron junto también a varios colegas, Mano Dura, Bohema 18, El Salvador del Puesto,
Mala Nota, también el libro Terror y Miserias del Tercer Milenio y La Senda del Cafetal, y así un sinnúmero de obras de teatro que no quisiera mencionar hoy solo porque no se me puede quedar puertorriqueños a manera de pregunta. No lo voy a decir hoy para que él tenga más tiempo para exponer y nosotros para dialogar con él. Dije que había recibido varios premios del Ateneo Puertorriqueño, del Instituto de Cultura, también fuera de Puerto Rico. Ahora que menciona el Instituto de Cultura, aprovecho la coyuntura para saludar al director de la Oficina de Artes Escénicos Musicales, compañero actor, también maestro, Marco Carlos Intrón. Qué bueno que estás aquí, que estás apoyando al Este en toda esta efervescencia en la cual nos estamos insertando, ¿verdad? Porque en el Este siempre ha habido cine y mucho teatro y mucha expresión de teatro callejero local e internacional. Así que nuestro querido compañero José Luis Ramos Escobar, que fue mi director de tesis, se distinguió como director del Departamento de Drama por varias características, pero sobre todo quiero resaltar porque es la figura que nos vincula con la vanguardia latinoamericana. Es un trabajo que él venía haciendo desde los años 70 con los grupos de teatro político, de guerrilla, con los diferentes nombres que tuvieron, Anamú, Moribibí, y ellos hicieron ese primer congreso de teatro latinoamericano ya con representaciones, y luego él retoma, junto con la Oficina de Actividades Culturales que dirigía Cobian, lo retoma como director del Departamento de Drama y nos expuso a la comunidad universitaria a grandes montajes, a grandes figuras que hoy podemos hablar con ellos en Facebook y los conocimos en estos festivales de teatro latinoamericano. Incluso podemos ir a tomar talleres con estas figuras. También él pertenece a un grupo de hombres y mujeres que retomaron la dramaturgia, hicieron unos planteamientos desde la dramaturgia y en aquel momento se llamó la nueva dramaturgia puertorriqueña y celebraron unos congresos, yo recuerdo uno en el Ateneo puertorriqueño también valiosísimo, algunas de esas figuras ya no están y otras nos podemos comunicar con ellas a través de las redes sociales, así que yo creo que entre todas las aportaciones que ha hecho el deponente de hoy, esa es fundamental para la promoción de hombres y mujeres a las que yo pertenezco y gente más joven. Así que esa es la figura de calibre nacional e internacional que nos visita en esta mañana al recinto de Humacao. También tenemos como figura del arte y figura del movimiento sindicalista, es decir, el movimiento obrero organizado, el compañero de lucha William Pérez Vega, a quien hemos llamado el poeta de la República Socialista, militante del grupo sindical magisterial Educamos, su compañera Eva Ayala dirigió, ¿verdad? Fue presidenta hasta los otros días de Educamos, con quien hemos recorrido la isla a través de un grupo importantísimo de expresión callejera en tiempo de lucha, que es Poetas en Marcha. De ahí surgen otros grupos como el Comando Teatral Alfonso Beal, donde esta servidora milita. Al igual que José Luis Ramos Escobar, William Pérez Vega tiene en su cuerpo varios libros que no para, su producción no para y sigue produciendo libros de poesía. Y una de sus grandes aportaciones en la poesía puertorriqueña es que para poder escribir, dice William, tú tienes que insertarte en la lucha. Y es desde esa víscera, desde ese riesgo, desde ese peligro, que uno puede producir libros, no es al revés. Él no promueve esa cultura libresca, ¿verdad? Que yo no estoy, ¿verdad?, diciendo que vamos a liquidar a las personas que promueven eso. Pero yo le he invitado, ¿verdad?, nosotros en el Departamento de Humanidades, porque si hay un poeta que cree que llevar esa poesía de cerca a la gente, pues entonces él puede reaccionar a este Congreso Obrero porque es como reaccionar ante las acciones que hace un primo o una prima en el mismo registro, ¿no? Que es
una literatura de alta calidad artística y que a su vez tiene un compromiso político de forma abierta. Así que William es el que va a estar haciendo el reactor de la ponencia del compañero José Luis Ramos Escobar. Voy a repetir unas pequeñas instrucciones. Para empezar, José Luis, dame un segundo. En la parte de arriba de su pantalla o interfase, como se dice ahora, usted tiene la palabra vista, la oprime y ahí tiene varias opciones. Vista del hablante es a la que yo le invito que usted lo oprime y va a ver cómo se amplía el rostro de quien esté hablando, mientras los demás permanecemos con la cámara prendida o encendida. Esto es un congreso y no es una obra de teatro, así que por favor le invitamos a que mantengan sus cámaras abiertas para que el hablante sienta que está acompañado en este encuentro, que es lo más importante. De ocurrir un ataque cibernético viciado, yo voy a proceder a apagar los micrófonos de todo el mundo. Entonces voy a solicitar a quien esté hablando que encienda su micrófono. No hay otra manera de evitarlo, porque entonces quienes dejen los micrófonos encendidos, esas personas las eliminamos y no van a volver a entrar. Ayer tuvimos esa experiencia de aprendizaje. Ya lo habíamos vivido en el montaje de Los Chinos en Puerto Rico, que fue el inicio de esta jornada teatral. Y pues ya sabemos que son personas que entran de diferentes países a sabotear las actividades solo por el hecho de sabotear. Así que esa es lo que, ¿verdad?, estamos planteando. Yo apago los micrófonos, porque si usted lo apaga, le va a pasar como a otros colegas que como lo dejaron, si usted no lo apaga, lo dejaron encendido de alguna manera, no sé, y yo los eliminé sin darme cuenta. Y entonces, como le pasó a Gladys, no sé cómo pasó Gladys eso ayer, pero entonces no puede volver a entrar. Así que esas serían las instrucciones. Yo apago los micrófonos y quienes lo tengan encendido, pues entonces son eliminados. Pero no creo que eso debe crear pánico. Tenemos que celebrar este encuentro, esta fiesta, estar cerca unos y otras celebrando un pedazo de la historia del teatro puertorriqueño. Así que buenos días, compañero José Luis Ramos Escobar. Gracias. Gracias, Anamín. Quiero primero excusarme con ustedes porque estoy un poco resfriado, de manera que si ven que tomo mucha agua y la presencia inhóspita de esta pequeña dolencia. Como voy a hablar de textos dramáticos, quiero comenzar con una pequeña cita de un ensayo que trabajé y que fue publicado por la Universidad de Chile sobre el modelo de análisis para poder entender por qué podemos hablar no solamente desde el punto de vista histórico, sino desde el punto de vista de construcción dramática de un teatro obrero. El análisis de textos dramáticos parte necesariamente de las convenciones del drama como género y de los códigos de los diversos estilos y modos, de representar la visión de mundo del autor. El texto dramático es, en primer lugar, su propio referente, dado que utiliza los vocablos, la ordenación sintamática y paradigmática y el estrato sonoro para crear imágenes que provean su propia explicación. En virtud del carácter tentativo del texto escrito para ser representado, la significación del mismo está supeditada a la relación autor-público y a la interpretación intermediaria del director y los actores, cosa que será muy discutida por los actores. Sin embargo, si nos restringimos al texto, el proceso de descodificar su significado es suficientemente complejo en sí mismo. La ambigüedad de los textos dramáticos, que surge de la tensión entre los elementos normativos y antinormativos de sus códigos autónomos, tiende a reducir la coincidencia entre los códigos del autor y su público. La dificultad analítica es consecuencia entonces de las relaciones particulares que el autor le confiere a la denotación y connotación de sus palabras e imágenes y a la posibilidad de resonancia que dichas relaciones tengan en los lectores. Esto implica que la significación de los textos variará de acuerdo con los receptores, el contexto en que se inscriben ambos y los elementos que configuran el proceso dramático. Teatro obrero. Luego de la
guerra de 1898 y de que Puerto Rico pasase como botín a manos de los Estados Unidos, el teatro puertorriqueño se fragmenta en múltiples direcciones. La profesora Angelina Morphy nos señala en su libro Historia Crítica de un siglo de teatro puertorriqueño, que fue su tesis en estudios hispánicos, que en el primer tercio del siglo XX se producen obras de tendencia política, de temas históricos, de difusión espiritista, de cuestionamiento de los valores de la sociedad burguesa y de tema proletario. Es a este tipo de teatro, de tema proletario, donde encontramos la continuación de la vertiente de teatro popular que había iniciado el teatro de los artesanos en el siglo XIX. Al calor de las luchas sindicales de principios del siglo, germinó un teatro de clara raigambre popular. Eran los tiempos de la primicia, de las primicias de la organización sindical en la isla. Los obreros comenzaban a percatarse de la urgente necesidad de unirse para luchar por sus derechos y reivindicaciones. Entre los obreros puertorriqueños comienza a escucharse la prédica socialista de Ramón Romero Rosa, Eduardo Conde y José Ferrer y Ferrer. Con la llegada a la isla en 1896 del carpintero español Santiago Iglesias Pantín, cobra nuevo impulso esta lucha proletaria hasta culminar con la fundación del Partido Obrero Socialista el 18 de julio de 1899 y la Federación Libre de Trabajadores, primera central obrera del país, el 22 de octubre del mismo año. La tarea era organizar a los obreros y campesinos, quienes se encontraban a merced de los patronos debido a que carecían de una organización sindical que los representase y defendiese. Como muestra de su situación, podemos señalar que los campesinos recibían un jornal de 30 a 40 centavos al día y los trabajadores urbanos de 35 a 60 centavos al día. Como parte de las campañas de sindicalización, los dirigentes de la Federación Libre de Trabajadores y del Partido Obrero Socialista incluyeron la representación de obras de teatro para concientizar a los obreros y motivarlos a organizarse. Las obras las escribían los miembros de los sindicatos con una clara intención proselitista. Este era, en consecuencia, teatro popular, pues se representaba en los centros de trabajo y en las comunidades obreras, es decir, ante el pueblo trabajador, y las obras se estructuraban en su mayoría de acuerdo con la ideología proletaria y en defensa de los intereses de los espectadores. La primera obra de la cual tenemos constancia es La Emancipación del Obrero de Ramón Romero Rosa, quien era secretario del Partido Obrero Socialista y escribía con el seudónimo de R. del Romeral. Se había distinguido Romero como escritor propagandístico de las nuevas ideas agitadas por los obreros. Sus escritos teóricos sobre la mala distribución de la riqueza encontraron una contraparte artística en el drama alegórico de un acto, La Emancipación del Obrero, publicado por la imprenta La Bruja de Mayagüez en 1903. La obra se desarrolla a base del enfrentamiento entre los obreros y el sistema capitalista, utilizando la forma del auto sacramental. Los personajes son todos prototipos sociales con claros ecos bíblicos. Juan es el obrero consciente que anuncia el reino de la justicia social. Pedro es el obrero enajenado de su clase, a la cual niega como el Pedro del Nuevo Testamento. El ángel representa el ideal socialista, viste de rojo, que es el color de la bandera proletaria, y el extranjero representa las ideas emancipadoras. Por otro lado, está el amo, quien nunca aparece en escena, pero que domina la acción en virtud de su posición de poder. Esto es una referencia al sistema capitalista y una técnica teatral muy conocida que se llama el personaje ausente, que no sale en la obra, pero sin el cual la obra no funciona. Constituye uno de los polos del conflicto. Y los defensores de dicho poder, entre ellos está el magistrado,
quien legaliza el poder del amo, el sacerdote, quien legitimiza moralmente al explotador, y el policía, el cual impone la ley represiva en contra de los que se oponen al amo. Juan y el extranjero logran que todos estos personajes, estos que defienden al sistema, cobren conciencia de la clase a la que pertenecen y se alíen a los obreros en sus luchas reivindicadoras. Aunque el cambio parece forzado, su transformación en aliados de los obreros era necesaria para el final de la obra, en la cual Pedro, ya convencido de la inequidad del sistema, exhorta al público obrero a unirse a la Federación Libre de Trabajadores y cito: obrero, acude a la asociación, que en ella existe la salvación, de emanciparte y conseguir la ley que el mundo ha de redimir. Termina la cita. La obra, pues, formaba parte de la campaña organizativa de la Federación y pretendía difundir el ideal proletario entre el público espectador. José Limón de Arce, que escribía con el seudónimo de Edmundo Dantes, que todos reconocerán, es el autor del drama Redención, publicado en San Juan por la tipografía El Alba en 1906. En esta obra, la redención moral y económica del obrero aparece unida al tema amoroso. Pedro, el obrero que promueve la unión entre los obreros y la lucha por mejores salarios y condiciones de empleo, es el enamorado de Clara, quien también es codiciada por el hijo del capataz, Tito. La intriga amorosa, la intriga contra Pedro es por lo tanto resultado de la prédica social como de su relación amorosa. Al final triunfa el amor de Pedro y Clara y triunfan las ideas socialistas del protagonista. Limón de Arce desarrolla la trama y sus personajes de manera que los espectadores se identifiquen sentimentalmente con los personajes y acepten más fácilmente la ideología proletaria que la obra transmite. En este sentido, el tema amoroso cumple en la obra una función similar a la alegoría cristiana utilizada por Romero Rosa en su obra La emancipación del obrero. En su obra Futuro, publicada en San Juan por la tipografía El Lápiz Rojo, siempre digo el nombre porque me parecen muy peculiares ideológicamente, El Lápiz Rojo, de 1911, Enrique Plaza desarrolla nuevamente el tema de la lucha entre el capital y el trabajo. En medio de una huelga en la fábrica de don Pepe Pontevedra, el obrero Jorge logra convencer al dueño de la injusticia del sistema capitalista y de la necesidad de trabajar unidos por el bienestar común. Jorge, en realidad, no es obrero, sino un rico heredero dispuesto a defender a los obreros sacrificando su fortuna. Aunque la obra es en apariencia de tema proletario, no aparece en ella ningún personaje obrero. Y el final, cuando el dueño de la fábrica accede a compartir su riqueza, parece indicar que la obra estaba dirigida a un público de hacendados, a quienes se les intenta concientizar sobre su papel de explotadores. La bondad ingenua de los personajes parece provenir del idealismo del autor, para quien la lucha de clases se resuelve con explicarle a los explotadores que están actuando mal. Luisa Capetillo, que mañana habrá una charla sobre Luisa Capetillo, ¿no?, que la presenta Raiza Vidal, es una de las figuras más importantes de esta actividad teatral y del momento histórico que reseñamos. Escribió ella varias obras de teatro que recogió en su libro Influencia de las Ideas Modernas, publicada en San Juan por la tipografía Nigrón Flores en el 1916. El tema proletario se une al de la liberación femenina en obras tales En el campo, Amor libre, Matrimonio sin amor, consecuencia el adulterio y la corrupción de los ricos y la de los pobres. En la obra que dio título al libro, Influencia de las Ideas Modernas, Luisa Capetillo desarrolla el tema de la obra Futuro de Enrique Plaza, a saber, la concientización del patrono de su papel de explotador. Capetillo utiliza en esta obra las ideas de León Tolstoy para lograr el cambio
en el propietario don Juan de Ramírez. La hija de este, Angelina, se convence que la esclavitud moderna radica en la relación patrono-obrero y las leyes salariales. Tal convencimiento se logra mediante la lectura del libro de Tolstoy, La esclavitud moderna. Paralelamente a lo que ocurre en el libro, don Juan es convencido por la educación que debe renunciar a su papel de explotador y repartir equitativamente sus riquezas entre los miembros de la comunidad. Se establece en consecuencia una relación más justa entre obreros y patronos, quienes trabajan unidos en cooperativas. La renuncia a los privilegios por parte de los patronos hace que la comunidad los reciba con regocijo y celebre la libertad de la nueva mujer liberada que es Angelina y que ella representa. Finalmente, encontramos en esta promoción de dramaturgos a Magdaleno González, quien publica en 1920 su libro Arte y Rebeldía, que lo publicó la tipografía Vida Libre en 1920. Este libro incluye 5 obras: Una huelga escolar, Los crímenes sociales, Las víctimas de la actual sociedad, Pelusín el limpiabotas o la obra del sistema capitalista y La prohibición en Puerto Rico. En la obra Una huelga escolar, Magdaleno González presenta el tema de la injusticia de la justicia. La trama se desarrolla en torno a una huelga que los ciudadanos establecen contra el Departamento de Instrucción, así se llamaba en ese momento, debido a que no se respetan los derechos del pueblo y los ricos reciben un trato preferencial en las escuelas. Ocurre una manifestación y la oradora Arminda arenga a los presentes sobre el problema. Figurín, el jefe de la policía, reprende a la oradora, tornándose la situación en confrontación con el consabido macaneo por parte de la policía. Arminda y Figurín resultan heridos. Entonces se significa el juicio, en el cual se encuentra culpable a Arminda, a pesar de que los testimonios de los presentes señalaban a Figurín como el responsable. Arminda es condenada a 5 años de cárcel y la obra termina con esta arengando directamente al público y les dice: ¿qué decir a esto, pueblo? Nos habrán hecho justicia. Esto que habéis presenciado, obra es de esta sociedad. La justicia se ha burlado y ha triunfado la maldad. Y mientras no derroquéis esta odiosa tiranía, crímenes todos los días como este presenciaréis. Lo interesante de esta obra es que se aparta del tema sindical para incluir en el cuestionamiento del sistema capitalista otros elementos de la sociedad del momento. Culminó entonces esta primera etapa del teatro popular en Puerto Rico, teatro obrero, a medida que el Partido Socialista movió sus miras al campo electoral. Así fueron desapareciendo las obras de tema proletario y popular. No es hasta 1936 que se produce otra muestra de teatro popular, aunque bajo circunstancias muy diferentes. Bajo los auspicios de la Puerto Rico Reconstruction Administration, la famosa PRA, antecesora de la PRERA, establecida en Puerto Rico en 1935, el doctor Morton Royce ofreció en 1936 el curso Workers Education. Este curso se reunía en la Universidad de Puerto Rico, incluía lecciones de economía, historia y teatro. Fue como parte de ese curso que se organizó un grupo de teatro para llevar obras a los trabajadores. Integraban el grupo, entre otros, Manuel Méndez Ballester, Fernando Sierra Verdecía y los profesores Rafael Cordero, Vicente Heigel Polanco, Nicolás Noguera Padre y Francisco Manrique Cabrera. Este grupo se llamó Teatro para Trabajadores y montó obras de tema sindical, casi siempre traducidas del inglés. Visitaban los centros de trabajo del país a invitación de los sindicatos, en especial los sindicatos de la industria cañera. Su trabajo se basaba en la experiencia que Manrique Cabrera había traído desde España, donde Federico García Lorca llevaba a su grupo La Barraca por las provincias españolas. No existen libretos de las obras que montó este grupo en Puerto Rico. Yo logré toda esta información en una entrevista con Méndez Ballester.
y me dijo que no había libretos. Y la evidencia nos señala que no se escribió ninguna obra original sobre los problemas de Puerto Rico. Siendo esta una actividad subsidiada por una agencia federal, podemos suponer que las obras, aunque promovían la organización sindical, no atacaban directamente al sistema como las obras que estudiamos anteriormente. El grupo fue, sin embargo, ese grupo de vital importancia para el teatro puertorriqueño, pues del mismo surgieron los dramaturgos más importantes de la llamada generación del 30. Entonces viene una especie de resumen que hago sobre esto a partir del análisis teórico. De las obras producidas y estudiadas podemos deducir que a menudo, al igual que en el teatro de los artesanos, los autores simplificaban las estructuras dramáticas con mira a hacer la significación de las obras más asequible al público obrero. Asimismo, el código lingüístico utilizaba vocablos y construcciones de aceptación generalizada, buscando hacer patente el significado de las acciones, sin dejar lugar para ambigüedades o dualismos. Algunos críticos señalan que estas obras de teatro relegan a una posición inferior la función estética que les resta a su condición literaria dramática y les acerca a los panfletos de propaganda y los discursos de agitación. Sin embargo, podría señalarse que estos obreros escritores postulaban una estética más pragmática. En estas obras el énfasis está, por lo general, en el destinatario y en el contexto, estando la función del mensaje, en la connotación lingüística estructural, en posición accesoria. El teatro se convierte entonces en un medio para una finalidad, para transmitir una finalidad ideológica característica que podemos extender a la mayoría de la producción dramática del 1900 a 1930. Esta es la presentación general. Yo podría seguir hablando sobre lo que pasó luego en los 70, pero eso lo dejo para las intervenciones de las preguntas y del compañero que nos va a servir de contraparte. No te oigo, Anamín. Compañero William Pérez Vega, adelante. Tenemos que abrir el micrófono. Adelante. Sí, ahí estamos. Bueno, saludos. Para mí estoy muy honrado de compartir el escenario, diríamos, la pantalla con todos ustedes y muy en particular con el distinguido profesor y de ponente en este momento. Yo sé que no es lo mismo ser reactivo que reactor, pero les confieso realmente que a veces funciona mejor como reactivo que como reactor. Aunque, broma aparte, yo hablaría desde la persona que nunca se ha adentrado conscientemente en el tema que hoy nos ocupa, sobre el teatro obrero. Aunque hemos tenido experiencias como parte del pueblo, de la clase obrera, en cuanto a expresiones cercanas al teatro de la comunidad, al teatro popular, y un poco más directamente con representaciones del teatro obrero. También tengo que echar mano de nuestra experiencia como parte del magisterio de escuela pública y como poeta comprometido con el cambio social, como escritor, como lector de poesía que hace énfasis precisamente en la poesía de y para los trabajadores y trabajadoras. Como trabajador en general, creo que lo que aplicamos a la poesía obrera puede ser de aplicación al arte en general. Por ejemplo, en Poetas en Marcha, grupo que coordinamos en la actualidad, decimos que el arte y en particular la poesía no puede ser imparcial. Tiene que estar al servicio de una clase social. En nuestro caso, de los pobres, del pueblo, de los marginados y marginadas de siempre, de la clase obrera. Esa visión que la hemos ido adquiriendo a través de los años, pues nos facilita el entendimiento del teatro obrero. No estamos diciendo realmente que es lo mismo, pero nos facilita entender su función a tono con ese escenario donde se presenta y el público que lo va a recibir. Es decir, en nuestro caso, como trabajadores, debe responder a nuestros intereses y estar a tono con la gente que hace de espectador o de espectadora. Y que posiblemente en muchos casos
parte de esa gente que nos escucha puede convertirse en actor sin que necesariamente se entere. Y claro, va a depender de la época, del sitio donde se presente, de la gente que lo disfruta y que como arte está impregnado, al igual que la poesía obrera, de una ideología. De hecho, hasta quienes alegan que no tiene que ver con ideologías o política o clase social, asumen una posición ideológica. Es la de conformarse con las cosas como están y no cuestionarlas. Es decir, dependiendo de la clase o el sector social, así va a ser la expresión artística que le identifique y con la que se identifique. El arte se desarrolla o evoluciona de acuerdo a la evolución y al cambio social. Pero pues habiendo sectores sociales o clases sociales diversas y que se enfrentan entre sí, no es de extrañar que se desarrollen diferentes expresiones del arte, como por experiencia me consta que ocurre con la poesía y entiendo que también con el caso del teatro obrero. Y es por eso que el teatro de tendencia popular del siglo XIX pues debe reflejar las realidades, costumbres y experiencias de esos sectores populares. Por otro lado, se desarrollan tendencias que respondan a intereses de clase opuestos o que pueden chocar entre ellos. Y tenemos claro que, como en todo país colonizado, en la expresión artística puede reflejarse la misma confusión de ese tipo de sociedad. A lo mejor identificamos o percibimos el problema o las condiciones sociales, pero no se entra a cuestionar directamente al verdadero responsable de esos problemas o de esas condiciones. Para que eso ocurra, eso se requiere evolución, requiere estudio, requiere desarrollo de la conciencia, que necesariamente es desigual y no, pues, no va a ocurrir de la noche a la mañana. Por eso es que uno debe entender que con el comienzo del desarrollo de una clase obrera puertorriqueña se tiene que ir definiendo, en el caso que hoy nos ocupa del teatro, un teatro obrero puertorriqueño, porque a nadie se le escapa el hecho de que el asunto económico influye y es definitivo en el campo de las ideas. Se sabe que en muchos centros de trabajo, como ha dicho el profesor relacionado con esto, había unos llamados lectores que en cierto modo entretenían a los obreros y obreras en los talleres. Muchos de ellos leían diferentes lecturas, incluyendo lecturas políticas, leían poesía. Y ese escenario fue cediéndole en parte o fue preparando el terreno para el desarrollo de lo que llamamos el teatro obrero. En la mayoría de los casos, ese entretenimiento, o sea, esa participación trascendía el entretenimiento y tenía un alto contenido social y político, y facilitaban el que esa clase obrera fuera entrando en contacto en unos lugares más que en otros, con ideas de avanzada que a su vez generaban nuevas inquietudes y a través de las cuales se vislumbraba la idea de la necesidad de irse organizando como clase. En cierta medida, esa costumbre de los lectores obreros, como ya señalé, pues preparaba el terreno para el desarrollo del teatro obrero. Con ese desarrollo de la clase obrera del país y sus primeros intentos organizativos sindicales, se divulgaban pues las ideas del socialismo, las ideas políticas de avanzada. Esa prédica, que como ha señalado el profesor, cobraba voz en dirigentes como Eduardo Conde, Romero Rosa, también en la voz de Iglesias Pantín, promueven la proletarización, promueven el desarrollo de la conciencia sindical y política de la gente en los talleres de trabajo. Por eso, no es raro que para esa época tuvo lugar la organización del Partido Obrero Socialista y de la Federación Libre de Trabajadores, que utilizaron como herramientas muy útiles el teatro obrero. Es decir, se fortaleció el uso del arte como instrumento para promover el cambio social en favor de la clase trabajadora
de entonces. Por eso decimos que al hablar de teatro obrero, de arte obrero, de poesía obrera, ya le estamos asignando una función que va más allá del simple entretenimiento. Yo, en nuestro caso, me he topado en la actualidad con varios compañeros poetas que descartan la función social de la poesía, su función como herramienta organizativa o promotora del cambio social. Yo entiendo que es un error como poeta, ¿verdad? Pero que le sirven así al orden establecido, que le sirven a la colonia o a la burguesía, que es a quienes les conviene que las relaciones de producción sigan como están y que no se rompa el orden establecido. Para nosotros, en el caso de Poetas en Marcha, la poesía tiene que asumir precisamente esas funciones. Lo mismo como arte y como herramienta, también debe ser en el caso del teatro obrero. A mí me parece que los compañeros del Comando Teatral Alfonso Beal son un ejemplo de lo que quiero decirles. En el caso nuestro, y estoy seguro que en el caso de ellos, como parte del teatro, no creo que les preocupe mucho presentarse en Bellas Artes o ante un grupo de banqueros o empresarios, a menos que sea para confrontarlo, ¿verdad? Como hicimos hace poco en el Banco Popular de la Milla de Oro, hace un par de años, o frente a la Junta, o cuando tomamos la rotonda del Capitolio para hacer un recital que nos quedó muy bonito, aunque para los dueños del Capitolio, pues no creo que les haya gustado mucho. En el caso de Poetas en Marcha, nuestros escenarios están en las luchas de la gente, por eso nos presentamos en plena protesta contra el depósito de las cenizas. Creo que ahí estaba Anamín también en esa ocasión. Allá en Peñuelas nos presentamos en las vigilias de Lautier, en el campamento contra el IVA. Es más, específicamente en el caso de Poetas en Marcha, surge específicamente a partir de las luchas del magisterio contra el cierre de las escuelas públicas. Nuestra primera presentación formal que yo recuerde fue frente al Departamento de Educación. Y fíjense cómo ocurrió. Nosotros íbamos allí a desarrollar un recital poético. Entonces, aunque era ya de atardecer, que no había, se supone que no hubiera gente trabajando allí, no se estaba bloqueando nada en ese momento, nos llamaron la policía y tuvimos que hacer lo mismo que si estuviéramos protestando o si estuviéramos haciendo desobediencia civil. Y en esa ocasión llamaron también a la seguridad del Departamento de Educación. No querían que montáramos el escenario frente al departamento. Y pues nosotros estábamos respondiendo a una convocatoria que nos hacían los compañeros de Educamos, la compañera Eva, que para ese entonces lo dirigía. Tuvimos que hacer un poco de fuerza y varios de los compañeros poetas que no estaban acostumbrados a eso, pues se asustaron un poco, pero permanecieron allí y nos acompañaron. Quienes más experiencia teníamos logramos desarrollar la actividad y presentar un magnífico recital. Y al final, fíjense lo que ocurrió. Los propios guardias del departamento, que son trabajadores, nos preguntaban que cuándo íbamos a volver. Es decir, un poco logramos limar el conflicto con ellos en ese momento. Para mí, la poesía, y utilizo la poesía como modelo porque es la experiencia que tengo más cercana, el teatro obrero pues representa algo similar. Recuerdo que durante un viaje reciente a Cuba nos llevaron a una sala de teatro enorme en el mismo medio de una fábrica. Por ese tipo de experiencia considero que el teatro obrero, que el arte en general, así como tuvo un papel importante en esos comienzos de siglo, puede seguir desempeñando un rol fundamental, aún luego de haberse logrado importantes adelantos en el poder popular. Traigo experiencias relacionadas con la poesía porque, como ya señalé, pues entiendo que algo similar ocurre en el caso del teatro obrero al calor de las luchas sindicales y políticas del siglo XX.
Para ese tiempo el salario de los obreros y obreras era una chavería y trabajaban en condiciones infrahumanas. Habían salido de una época de esclavitud para otra forma de vida que estaba muy cercana a la esclavitud también. En ese escenario social, el teatro obrero rindió una función muy importante en el desarrollo de la conciencia y organización de los trabajadores. Eran obras de teatro con un propósito de educar y movilizar, que se presentaban en esos talleres en las comunidades. Era un teatro impregnado por la ideología obrera y en defensa y representación de los intereses de esta clase social. Y ya casi para ir redondeando, así como en mi caso hago poesía de denuncia militante y de contenido social, las obras de teatro pues tenían un objetivo similar. Los escritores que ya mencionó el compañero de ponente, entre otros, hicieron parte de ese trabajo de teatro. Siempre he sostenido, de mi parte muy en particular, que en las diversas épocas hay quienes se allanan a los estatutos vigentes, mientras hay quienes asumimos el arte como con un contenido político como nuestra tarea principal. Y por eso traemos temas como la pobreza, la desigualdad, el capitalismo, la represión, la emigración, que en nuestro caso es destierro casi. Y hay quienes se quedan en la simple contemplación, porque hay gente que puede escribir muy lindo sobre la lucha, pero lo miran desde lejos. Y yo creo que para que nuestro arte sea verdaderamente comprometido, como señalaba Anamín hablando de mí ahorita, yo creo que hay que escribir desde la lucha misma, aunque eso nos cueste. Agradezco finalmente a la compañera Anamín por haberme puesto otra vez en contacto con el Teatro Obrero, que es parte de ese arte tan necesario que tenemos que promover también, así como la poesía y todas las artes en el Puerto Rico de hoy. Un placer. Gracias, compañero William. También sabemos de tus experiencias formativas y de práctica con Brunilda García, que es una de nuestras forjadoras de teatro puertorriqueño, también de rescate histórico, que falleció lamentablemente hace poco. Gracias, José Luis Ramos Escobar. Yo tengo varias preguntas, no quiero apoderarme del micrófono. Solamente quería enfatizar a los estudiantes que cuando estamos en el salón de clase, hablamos un poco de dónde la poesía y el teatro se tocan y dónde dejan de tocarse, y por eso la mancuerna de esta mañana, ¿no? Cuando estamos tomando la introducción a dramatología, hablamos que en el quehacer audible, la poesía no puede prescindir de la frase ni de la palabra, el poema, perdón, no puede prescindir, pero el teatro sí puede prescindir de la palabra, toda vez que tiene un género que no usa la palabra en el quehacer, como es las piezas de pantomima o de mímica, que es la frase que yo prefiero utilizar, el concepto que prefiero utilizar. Así que hemos visto estas ponencias, ambas insertadas en los procesos investigativos, pero en los procesos de vivencia de ambos colegas. Así que abro los micrófonos, se han seguido añadiendo personas a este encuentro. La indicación es sencilla, usted mismo encender el micrófono, yo le puedo ayudar, y si ocurre algún problema técnico, usted me lo escribe en el chat y yo entonces le ayudo como organizadora o las compañeras estudiantes que me están ayudando. Así que abrimos los micrófonos para las primeras reacciones. Recuerde que no podemos vernos a todos, las 32 personas que están aquí, así que usted tiene que proceder a hablar para yo poder identificarle. Compañero Ángel Agosto, ¿tenía una reacción? Parece que no me está escuchando. Sí, sí, escucho. Adelante. Prendí el micrófono, ¿no? Sencillamente felicitar a los compañeros de ponente, José Luis Ramos Escobar y William Pérez Vega. Estas exposiciones y me entusiasma mucho el planteamiento que hace William
de el uso del arte comprometido en la actualidad para levantar esta lucha que está un poquito en el suelo, ¿verdad? Entiendo que esa experiencia que estamos teniendo tanto en el Comando Teatral Alfonso Beal como en Poetas en Marcha, en la cual hemos estado en ambas organizaciones, es muy importante, y esa reacción que tuvieron esos guardias en el banco, en el lugar de este que explicaba, yo creo que fue en una escuela o en el departamento de instrucción, es lo que ocurre en todos los lugares en que nos hemos presentado, aun cuando haya personas, ¿verdad?, que están cumpliendo una función, están obligados a hacerlo, en el fondo se alinean con nosotros. Así que felicidades a todos, felicitaciones por estas presentaciones magníficas, excelentes. Gracias, compañero Ángel Agosto. José Luis tenía una reacción, me parece importante iniciar la charla de esta mañana hablando de la recepción y cómo las cierras con ese sentido pragmático que tenía la estética que presentaste en el día de hoy. Es un teatro que abiertamente trabaja para el público. La verdad es que todo teatro se hace para un público. Yo diría que este teatro, y eso lo aprendí contigo, claro, es que la diferencia con otros es que lo confiesa. Hay otras obras de teatro de grandes exploraciones artísticas, pero siempre esa escritura o ese descubrir la pieza, ¿verdad? Dependiendo de cómo se monte, si también puede montarse de manera práctica, no necesariamente un escritorio primero, siempre tiene un público virtual. Siempre tiene, y es una de las cosas que he descubierto durante todos estos años, cómo habíamos asumido, no tú, por supuesto, unas creencias de que ese teatro que no tiene esa exploración artística, es un teatro, está estrictamente ceñido a un público, a un discurso, bueno, pero todo teatro está estrictamente ceñido. Lo que pasa es que no lo confiesa o está insertado en festivales de ese estilo de teatro, que ahora lo llamamos, ¿verdad? A partir de los 70, teatro independiente, que a la luz de la experiencia de Puerto Rico y a la luz de la experiencia de Argentina, que es la que esta servidora conoce, tiene vínculos directos con este teatro obrero, sea ideológico o elaboración de sus formas. Sería mi primera reacción. No sé si tienes una reacción a eso, porque tengo una pregunta. Si has estudiado el vínculo entre Manuel Alonso Pizarro y Eleuterio Dérquez, porque nos sorprende la escritura de Manuel Alonso Pizarro, ¿verdad? Te lo adelanté al inicio de la experiencia de hoy, si lo has estudiado, y cómo llama la atención que Manuel Alonso fue mal interpretado por muchos años, pensando que se estaba poniendo figuras del jíbaro y la jíbara como si fueran tontos, y lo que él hacía era señalando cómo ellos se estaban asimilando al sector burgués, aceptando sus ofertas para que traicionaran el movimiento obrero, movimiento campesino, de organización y de lucha. Si habías trabajado esas dos figuras. Yo tengo un trabajo hecho sobre el teatro de los artesanos en general, así que si haces un congreso del siglo XIX, pues con mucho gusto participo. Lo que quería decir sobre lo que has planteado es, Augusto Boal escribió un libro que se llama Categorías del Teatro Popular, y una de las cosas que explica es un pequeño libro, en ese libro es cómo varía la significación del texto representado de acuerdo a la recepción del público. Las mismas palabras, eso es un tema bien complicado porque nosotros no tenemos forma de medir la reacción del público de una manera global, abarcadora y precisa, a menos que le pusiéramos a todo el mundo unos sensores para saber. Por lo menos hay la tendencia a tener una especie de foro al final en el tipo de teatro obrero y teatro artesanal para que se pueda discutir la recepción. Pero el problema de la recepción hace que el mensaje, y yo creo que esto, por eso le hice la introducción teórica, el mensaje dependa de
la intención del autor, pero de acuerdo a las posibilidades de recepción del público. Entonces, me parece, por eso puse énfasis en lo que han dicho los críticos y cómo yo lo veo en términos de análisis dramatúrgico, que aquí hay unas estructuras dramáticas muy bien utilizadas. No es solamente la validez que tenga en términos del contenido, de promoción de determinada ideología, de mostrar las inequidades del sistema, lo cual es perfectamente válido, ¿no? Sino que además utilizan unos vehículos, y esos vehículos tienen que ver con formas teatrales, algunas del auto sacramental, otras personajes alegóricos. Entonces, lo que hay que tomar en consideración es que no todo el teatro que se hace para los obreros es teatro obrero. Y no todo el teatro obrero que se hace ante un público obrero necesariamente. Puede haber, dice Augusto Boal, una obra antipopular presentada para el público popular. Y la perspectiva que ordena las acciones y los conflictos no responde a los mejores intereses del público. Entonces, es lo que me preocupaba de cómo se interpreta el texto, si solamente se valida por su aportación ideológica, pero al mismo tiempo tiene una validez, una utilización de vehículos teatrales que le dan trascendencia no solamente para el público obrero, sino para muchos otros públicos que pudieran ver ese tipo de obra. No sé si esto aclara o complica la situación. No, al contrario, lo único es que provoca otra pregunta y quizás un comentario que no hemos hablado en el día de hoy, es la creación de las convenciones, ¿no? Que traen ustedes, los sociólogos del teatro, por lo menos lo trajeron a mi vida, que son esos acuerdos tácitos que existen, tanto retóricos, que es lo que estás hablando, como de otro tipo. Eh, y entonces eso, la escena virtual que una persona que escribe teatro tiene responde a eso, ¿no? Y entonces, pues, en el análisis que prejuiciado nos olvidamos de eso. Ahora bien, yo te pregunto, ayer la doctora Bianca Medina estableció, porque has hecho la diferencia entre el teatro obrero y el teatro artesanal, y ahí yo creo que abres una puerta muy interesante. Ella lo pone como un desarrollo del mismo movimiento obrero. Y entonces, por ejemplo, los datos que tiene esta servidora, que son los mismos, ¿verdad? Que tú también has tenido acercamiento, ese vínculo originario, por ejemplo, del teatro cuando está escribiendo Manuel Alonso Pizarro, de esas veladas artísticas, había un payador y había milongas argentinas que denotan un vínculo con lo que estaba pasando en Argentina, que también está pasando en Nueva York, lo sabemos cuando estudiamos la figura de Luisa Capetillo, todos los vínculos de todo ese movimiento anarquista. Entonces, ¿cómo sostienes? Y dice Dávila que el payador luego, esa voz de esas noches, se va convirtiendo, se va territorializando, como llamamos ahora, y surgen nuestros dramaturgos. Esas son las lecturas que yo tengo, ¿no? Y menciona a Ramón del Romeral, etcétera, etcétera. Entonces yo te preguntaría, ¿verdad? Para aprovechar la coyuntura que estás aquí y no te tenemos todo el tiempo, ¿cuál es la diferencia para ti entre el teatro obrero y el teatro artesanal? Ayer lo presentamos como una evolución, como una continuidad. Bueno, están vinculados. Lo que pasa es que no es un movimiento que haya partido precisamente de lo que hacían los artesanos. Pudo haber tenido vínculos y hay vínculos, sobre todo con Alonso Pizarro y Dierkes. Pero no lo veo. O sea, nosotros, por ejemplo, en los 70 hicimos un tipo de teatro que rescató formas de teatro popular anteriores, pero primero había que estudiarlas. Yo no creo que la finalidad del teatro obrero era exactamente la misma finalidad de los artesanos. Hay puntos de contacto. Aquí había una intención sindical clara. Era una organización de los trabajadores para defender intereses mediante los sindicatos. Eso no estaba en las asociaciones de artesanos, que sí tenían esas noches culturales de gran enriquecimiento para todos los asistentes, los artesanos, no solamente con canciones, poemas había también, y hay unas reseñas que se dan en los periódicos obreros de la época, que eran de pocas páginas,
pero señalan la variedad que había de enriquecimiento cultural, pero no había una finalidad expresa sindical. Eso se da en el teatro obrero y es a partir, por eso yo establezco la relación con la Central Obrera y con el Partido Obrero Socialista, porque hay una intención que mueve la creación de esas obras. Eso no estaba en los artesanos de manera expresa. Pero quiere decir entonces que hay un vínculo de clase entre ambos momentos. Yo no sé si de clase específicamente, pero de perspectiva sí. De la perspectiva popular que viene de la gente que tiene que trabajar para sobrevivir, los artesanos, los obreros, pero las circunstancias eran diferentes porque el medio aunque alguna asociación artesanal podía vincularse a algún tipo de división sindical, pero no estaba tan claramente establecido. Me parece bien interesante. Mira, a ver si hay alguna otra pregunta de los Mandaste demás, a callar. para que no sea una conversación entre tú y yo. Me mandaste a callar porque te iba a hacer otra pregunta. No, pero me la puedes hacer, adelante, yo estoy libre. No, el compañero es mi profesor y él tiene razón, así que por favor abrimos los micrófonos para alguna otra pregunta. Compañeros artistas que están aquí también. Compañeros profesores, si tengo que liberarles los micrófonos y no lo pueden hacer ustedes, yo lo puedo hacer. Las veladas, José Luis, en las investigaciones que tenemos acceso, ocurrían en dos tipos de casinos y en talleres. Y a mí me llama la atención la figura posterior del dramaturgo, Dios mío, ¿cómo se llama el teatro de la Universidad del Sagrado Corazón? Que luego fue de Belaval, gracias, José Emilio Belaval, que primero hace su teatro en casinos. Hay un vínculo, sé que Belaval pertenece a otro sector del país, un hombre muy inteligente, un hombre muy sensible, aún después que pasó a trabajar para Muñoz Marín. Ese casino que se menciona de sus orígenes, donde él hizo teatro, ¿tiene vínculo con estos casinos artísticos y casinos de artesanos del movimiento obrero? Algún vínculo tienen, pero Belaval es una figura muy contradictoria, no la voy a entrar ahora a discutir. Llegó a tener puestos de gran significación en el país y a menudo su dramaturgia no responde a los postulados que hacía. Los casinos fueron refinándose, cuidado con los casinos, porque el casino fue adquiriendo una posición clasista y es de excluir. Yo recuerdo el casino en Ponce cuando yo me crié en Ponce, era para las clases más adineradas. Nosotros nos colábamos en las bodas nada más porque nos metíamos como parte del séquito. Pero no porque diga casino se debe vincular directamente al tipo de casino del 19. Estos fueron creándose a base de una posición de inclusión y de exclusión. Así que no es... De hecho, el origen establece otros estudios que es aristócrata español. Sí, y dependiendo también del nivel intelectual del trabajador, pues podía ir al casino artístico o al casino artesanal o a los talleres, ¿verdad? Lo que establece había... Lo que habrá que establecer es que hay unas confluencias y yo no hablo casi nunca de influencias, sino que coinciden y se nutren mutuamente. Por ejemplo, para dar un ejemplo que yo lo trabajo en otro texto, el teatro institucional que responde a las visiones de las instituciones que dominan el país y el teatro popular se influyen mutuamente. En diferentes momentos se encuentran y se desencuentran. Y se desencuentran cuando el arte se torna necesario y pertinente, como decía Bertolt Brecht, para que tenga sentido el arte y el arte dramático en particular tiene que ser necesario y pertinente. Pero llega a crearse unos vínculos y hay gente que escribe para teatro en la década ya de los 80, de los 70 y de los 80, que escribe tanto en grupos para teatro popular y en escenarios convencionales para el tipo de teatro más institucionalizado. Y ahí, ese fenómeno en Puerto Rico yo
yo creo que es valioso también. Yo creo que habla muy de valioso. nuestro proceso personal como artistas, que lo que nos interesa es trabajar y extendemos nuestro abanico, lo abrimos. Y, por ejemplo, aquí tenemos una colega como es Gladys Vanessa, que escribe un teatro educativo eh, para recinto cerrado y para su carro rodante al aire libre. El Que no, carromato. carromato tenía, ya lo vendió. Sí, pero ella sigue haciendo su trabajo, mezclando el sofrito con... Sigo, mira por ahí, tengo hasta un personaje en un teatro aquí. Exactamente, exactamente. Gracias por la ponencia, de verdad que excelente, extraordinario. Nos hace falta mucho escuchar este tipo de charlas que nos ayuden a adentrarnos en el pasado, en lo que se hizo, en lo que se sigue haciendo. Me encantó también el compañero poeta y de hecho me gustaría tener la oportunidad de verlos en algún momento. Así que nada, al grupo que representas, gracias a todos por el trabajo que hacen. Bueno, el tiempo ha corrido. Si alguien tiene que hacerle alguna pregunta, alguna reacción a lo que se ha dicho esta mañana aquí, en nuestro nuevo espacio de reuniones, pues les recordamos que mañana Gisaira dice que amó escucharlos. Gracias por la información y la historia. Gracias a ti. También eres una forjadora del teatro puertorriqueño. Muchas gracias. Les recordamos que mañana a las 5 tenemos a la doctora Raiza Vidal, investigadora de Luisa Capetillo, del teatro de Luisa Capetillo, una investigación exhaustiva que esperamos que pronto podamos comprarla en las librerías. Yo tengo acceso a la tesis, es muy, muy, muy profunda. Te agradecemos entonces que nos la hayas compartido. Mañana vamos a estar a las 5 con ella en un coloquio y va a estar en ese coloquio también otro forjador del teatro político de los años 70 y de la actualidad de la enseñanza en las universidades, el catedrático Edgar Quiles, compañero, todo haciéndole las preguntas con esta servidora. El jueves a las 10:30 tenemos al doctor Carlos Foss, que es el investigador, historiador, antropólogo del teatro anarquista de la misma época que hemos cubierto hoy, quizás desde ayer, un poquito antes, a partir de del 1850 en Argentina. Y él va a estar trayendo la perspectiva o el énfasis desde las figuras femeninas al interior del movimiento anarquista teatral, donde surgieron textos no solamente contra el burgués, contra los patronos, sino también contra los maridos, contra el machismo y la violencia, el alcoholismo, que se convirtió de un problema personal también a ser un vehículo de abuso contra la mujer. Y ellas señalaban eso, a ellos la forma teatral que preferían era el monólogo. Puerto Rico se da mucho el diálogo, el coloquio. Va a estar trayendo eso a las 10:30. Luego a las 7 vamos a estar haciendo el montaje de las anarquistas, presentándolo. Va a estar de invitado especial como payador puertorriqueño, Jerry Segarra, y los estudiantes de actuación, que son estudiantes avanzados, ya yo los llamo mis colegas, haciendo una territorialización en sus cuerpos boricuas caribeños de los textos anarquistas, y cerramos con ¿Por qué se prostituyen las pobres?, de Luisa Capetillo. Esto ocurre a las 7 de la noche por el jueves y también el viernes. Así que estamos a la orden en la página Facebook, también en nuestros emails. Estamos a la orden a los colegas de otros recintos, de otras áreas de Puerto Rico que han estado aquí en el Departamento de Humanidades. Seguimos insertándonos en todo lo que ocurre en el este. Lo estamos haciendo con mucha rabia y extendiendo la Universidad de Puerto Rico a cada punto. No, la pandemia no nos ha detenido, al contrario, nos ha fortalecido. No tenemos nada que agradecerle a la pandemia, pero la hemos rescatado para nosotros vibrar mucho más fuerte desde el teatro. Así que muchas gracias, José Luis Ramos Escobar. Gracias. Gracias. Felicitaciones por esta iniciativa. Gracias, William Pérez Vega. Saludos a los compas, saludos a Río Piedra, saludos a Arecibo y a todos los puntos de la isla que han estado presentes aquí, al magisterio también y compañeros y colegas de teatro. Que tengan buen día. Buen día. Gracias. Buen día. Buen Gracias, día. Julie.